Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Son las 16 horas con 5 minutos del día lunes 17 de febrero del año 2020. Vamos a dar inicio a este programa Derecho y Humanidad. Esperamos sus comentarios, asimismo su participación en este programa que tenemos en vivo el día de hoy. Es un gusto y un saludo que estén con nosotros, a todo el público en general, alumnos, maestros, que se encuentran en este momento mirándonos en vivo. Hace un momento tuvimos una pequeña falla aquí técnica, por eso hubo unos pequeños comerciales, pero bueno, ya estamos en vivo. Vamos a iniciar. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy relevante en la actualidad, ¿sí? Que es el tema de la figura del asesor jurídico en el proceso penal. Para esto nos acompaña un gran maestro, destacado aquí en el IMES y en el IMPO, en el cual se ha desempeñado precisamente por esta gran participación y gran currículum que tiene, también en las cátedras que imparte. Bueno, lo voy a presentar. Él es el maestro Benito Javier Ruiz Salas. Es licenciado en Derecho por el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Él es maestrante en Derecho Penal por el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Asimismo, de acuerdo a su experiencia profesional, él es docente a nivel licenciatura dentro del mismo Instituto Mexicano de Oncología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Es facilitador en los diplomados de juicios orales en materia, que de hecho ahorita ya está por impartir y abrir otro taller que se va a llamar Teoría del Delito, pero bueno, eso ya se lo estaremos comentando en los otros programas y él es el que lo va a impartir. Asimismo, facilitador en los diplomados de juicios orales en materia penal impartidos por el Centro de Tanatología y de Terapia de Duelo. Socio fundador de la firma Ruiz y Asociados, asimismo socio de la firma legal Lewer Associate Corporation Jurídico y socio de la firma legal BR Asociados. Pues bienvenido, maestro Benito. Es un placer y un gusto que esté aquí con nosotros en este su programa, maestro. Maestro, un honor siempre el ser invitado y participar con usted en su programa y con sus radioescuchas, su auditorio. Y para los alumnos hacer este pequeño aporte que siempre será un granito de arena para ellos. Claro. Qué importante es este tema que nos va a hablar el día de usted sobre la figura del asesor jurídico dentro del proceso penal. Hay a veces dentro de los alumnos, el público, a veces piden mucho a hablar de esto, precisamente porque es una parte importante dentro de lo que es la materia penal. Entonces, ¿quién como usted que nos pueda hablar respecto a estos antecedentes? Vamos a entrar así en materia sobre la cuestión, lo que es esta parte del asesor jurídico, porque hay a veces como que hay unas confusiones en este aspecto, ¿no? Pero, maestro, en este aspecto, ¿qué nos podría decir como antecedente de la figura del asesor jurídico? Bueno, por principio de cuentas, creo que la figura del asesor jurídico es una figura un tanto desdeñada por el proceso penal, ¿no? Lo ven como el patito feo a veces, pero tiene una gran relevancia. Y de hecho el íter de los derechos de las víctimas para una asesoría jurídica institucional inicia desde el 93, en la reforma de 1993 claro. A la Constitución, claro. En el artículo 20 se integra la primera visión que tiene el legislador para proteger a las víctimas, pero no las relaciona como víctimas, muy curioso, porque él las relaciona, o la reforma que se impregna en la Constitución en el 93, las menciona como la protección de la norma para las personas particulares. Entonces, al hablar de las personas, no habla de víctimas todavía, pero sí habla de la protección de las personas por la intervención de alguna autoridad que imparte justicia. Entonces, desde ahí empezamos a ver que el legislador empieza a promover, ¿no? Promover la protección de los derechos de las víctimas dentro de un proceso penal. Esa primera reforma, repito, fue el íter del inicio de los derechos de las víctimas y la protección que el Estado le brindaba. Posterior a ello viene una reforma muy peculiar en el 2000. Esa reforma también es muy interesante porque de esa reforma se deriva la construcción, ¿sabe? Sí. De dos apartados en el artículo 20 constitucional. Uno, el apartado A, que protegía al imputado, y uno, el apartado B, que ya obraba como una construcción de mecanismos para la protección de las víctimas de un hecho delictivo. Entonces era como poner a la par
los derechos tanto de los procesados como de las víctimas de un hecho delictivo. Ya el legislador empieza a construir desde ese punto de vista la protección de los derechos de la víctima y se va conformando justamente una asesoría jurídica institucional. Vamos a diferenciar un poquito acerca de esto, porque a veces nos confundimos con decir una asesoría jurídica federal y el asesor jurídico como primera persona, entonces es algo muy diferente. La asesoría jurídica institucional abarca muchísimas ramas que son prioridad conocer para los abogados con respecto de la protección de los derechos de las víctimas. Eso es muy muy interesante. Ya en el 2008, donde se da el boom de esta reforma de justicia penal para incrustar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que ya ni es nuevo, se da entonces la introducción ya no de un asesor jurídico auxiliando a las víctimas, no como solamente acompañamiento, sino ahora como parte del proceso. Ya no era un sujeto procesal nada más. Dentro de esa reforma del 2008 ya se da la intervención no solamente de un asesor jurídico, sino de la propia víctima. Se les toma en cuenta y participan ya directamente y activamente en un proceso penal. Claro. Ellos pueden utilizar el uso de la voz en el momento en que ellos necesiten, ya sea la víctima directamente o a través de asesor jurídico. Claro. Eso es algo sumamente importante y que derivado de estas reformas se empezó a construir justamente ello. Algo que impacta también en el 2011, que es la construcción de una nueva ley de un ordenamiento jurídico. Así es. En el cual se da un boom, ¿no? Para la reforma del artículo 20, apartado C, fracción cuarta, en el sentido de crear una ley de materia de trata de personas. De ahí tenemos otra derivación. No solamente vamos a actuar como asesores jurídicos en un proceso penal para atender los derechos de la víctima, sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, en un delito de desaparición de personas, el asesor jurídico tiene que asistir a la víctima dentro del proceso, pero fuera de él también, porque se tienen que dar otros juicios en otras materias. Imaginemos, por ejemplo, en materia civil, ¿sale? El de desaparición de personas nos lleva a la ausencia de persona, que se dicte esa ausencia de persona. Esos juicios también hay que asesorar a la persona que es víctima o a las víctimas colaterales de este delito. Entonces se va construyendo toda una institucionalización dentro de lo que es una asesoría jurídica federal y no solamente nos paramos ahí como muñequitos adornando la sala de juicios orales, nada más esperando a ver qué se nos ocurre decir. Yo creo que eso va mucho más allá. Sí, yo creo que, como dice usted, a nivel institucional, desde el aspecto jurídico, desde la materia penal, vemos que también existe esta figura de la defensoría de oficio, ¿no? En donde a veces también hay esta confusión entre los defensores de oficio y el asesor jurídico. Ahí cómo podríamos ver esa diferencia, porque a veces el público, a veces también cuando acude o pretende acudir a este tipo de instituciones, llámese en la materia del derecho que sea, precisamente para una atención, una asesoría, ya sea una vinculación dentro del hecho que en su momento están manifestando, a veces también no se sabe a dónde acudir, lo cual son vamos a decir, esos pasos para poder llevarlo a cabo. Claro, bueno, una de las obligaciones y principal obligación que tiene el Ministerio Público cuando va una persona a realizar una denuncia por un hecho con apariencia de delito o un hecho que la ley señala como delito, la principal tarea que tiene el Ministerio Público es cubrirla de todos esos derechos humanos que la protegen. Y esto viene a engrosar a esta reforma del 2013, en donde ya se crea la Ley Nacional de Víctimas. Así es. Entonces, el Ministerio Público tiene que proporcionarle una asesoría jurídica a través, obviamente, de un asesor jurídico institucional. Pero aquí hay que hacer una gran puntualización. A veces las víctimas deciden auxiliarse de un asesor jurídico privado o particular. Así es. Y a veces como abogados, o muchas de las veces, no sabemos y no conocemos cómo manejar este tipo de situaciones. Esta figura del asesor jurídico es sumamente importante, porque desde sede ministerial tenemos que cubrir de derechos a la víctima, no solo procesales,
no solamente vamos a conocer los derechos que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también la Ley General de Víctimas. Hay que amalgamar, hacer una interpretación sistemática de estos ordenamientos jurídicos, obviamente, para revestirla de esos derechos. No solamente, repito, derechos procesales, sino de acceso a una reparación integral del daño. Y creo que vamos a tener que hablar ampliamente qué significa esto de la reparación del daño, porque la figura del asesor jurídico creo que es su visión más amplia. Sí, de hecho ahorita con esta ley de 2011, de la Ley General de Víctimas que nos comenta, de hecho ahí lo marca, ¿no? Y lo menciona también en algunos de sus apartados artículos, el funcionamiento que también deben tener las instituciones en la atención a la víctima. Así Pero es. Desafortunadamente a veces caemos en el desconocimiento y a veces precisamente las víctimas también desconocen de todo esto y a la vez tampoco el asesor no les informa o esa parte de los derechos, ¿no? Es que es muy preocupante, ¿no? No podemos exigirle a la víctima que conozca, obviamente, sus derechos. Y si no conoce sus derechos, mucho menos va a conocer las instituciones a las cuales ella puede tener acceso. De entrada, el Ministerio Público a la víctima la tiene que sustentar en un estudio psicológico para ver un daño posible. Claro. Después, hay que figurar acerca de cuál fue el hecho delictivo, cuál fue el bien jurídico tutelado violentado, y de ahí partir. Pero el asesor jurídico particular a veces desconoce estos mecanismos, no hace una interpretación sistemática tanto del Código Nacional como de la Ley General de Víctimas. Claro. Aquí habría que hacer una diferencia muy grande, lo que es la asesoría jurídica federal, Ajá. que depende del Estado, Así es. y los particulares que actúan, los abogados particulares que actúan como como asesores jurídicos privados. Porque imagínense, la asesoría jurídica federal tiene o depende del Estado. En ese caso, o bajo esas estructuras, sería como tener dos brazos, una defensoría pública y una asesoría jurídica pública. Entonces, se da un monopolio, ¿estás de acuerdo? Claro. Se da un monopolio. Pero si no sabemos acceder a esos mecanismos, el asesor jurídico, aunque sea privado, tiene que conocer, de verdad tiene que conocer todo el ámbito al cual la víctima tiene derecho y tiene acceso. No solo, repito, durante el proceso penal, sino fuera de él, en las instituciones a las que le brindan ayuda, a las instituciones a las que le va a recubrir de verdad una protección general e integral, como lo dice, una reparación del daño integral. Okay. Aquí una primera parte para, no sé, repuntar este punto. Hablaba usted del Ministerio Público. Ahí, esa figura del asesor público, del asesor, ¿en quién recae? Bueno, vamos a un corte y regresamos con el maestro Benito, con un tema muy importante en la materia penal. Regresamos, gracias. Regresamos a tu programa Derecho y Humanidad. Bueno, antes de continuar con el maestro Benito, quiero mencionarles algunas actividades que tiene aquí la institución IMPO, y una de ellas es Luces Cámara IMPO. Es un curso de documentales con el tema de identidad en el IMPO e IMES. Nosotros, relatos y sonidos. Enviar tu propuesta del 10 de febrero al 3 de mayo. Aquí lo importante es que participes, explores tu creatividad, muestres cómo es la realidad dentro de lo que es el IMPO y que también seas parte de la voz IMPO y que de alguna manera también se merezca escucharla. Así también tenemos otra actividad muy importante para el día 29. Tenemos conmemorando el Día Internacional del Abogado. Tenemos un tema muy importante, un foro, el cual se va a llamar La Ética Jurídica y la Abogacía de la Actualidad. Te invitamos para que participes. Es el sábado 29 de febrero, de las 9 de la mañana a las 17:40 horas, en el auditorio del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, ubicado aquí en Montevideo 507, en la colonia San Bartolo, Atepehuacán. Te invitamos para que puedas acudir. Van a haber temas muy relevantes que se van a hablar, se van a tocar por expertos en la materia, sí, en los cuales también estarán integrados maestros y expertos externos. Asimismo, comentarles que existen los diplomados. Uno de ellos es terapia del lenguaje en el plantel Tlalpan, que tiene una duración de 6 meses. Inicia el lunes 17 de 16 a 20 horas. Asimismo, psicoterapia transpersonal, plantel Montevideo con 6 meses de duración, que inicia el miércoles 19 de 16 a 20 horas. Hipnosis, plantel Montevideo, duración 9 meses, viernes 21 de 9 a 13 horas.
Y terapia de lenguaje, plantel Montevideo, duración 6 meses, inicia el martes 25 de 16 a 20 horas. Entonces son nuestras actividades que tenemos aquí en la institución para que te invitamos a que participes y te inscribas. Asimismo vamos a leer algunos comentarios de algunos compañeros del público en general que nos han escrito. Concepción Martínez, mi admiración y respeto, licenciado Esteban, alumna suya, gracias, le agradece, gracias. Obed González, ¿cómo interviene el trabajo social en el vínculo de ser jurídico? Bueno, no sé, aquí en esta parte vemos que también es una figura muy importante el trabajo social dentro de lo que es las instituciones jurídicas, y vemos que a través de la intervención de las problemáticas iniciales junto con el abogado, pues hay esa intervención, ¿no? La cuestión es buscar esa parte del bienestar y esa parte de formular propuestas y alternativas de solución precisamente en la víctima o en la persona que de alguna manera solicita ese servicio dentro de las instituciones. Marlene Fernández, excelente programa, saludos. Muchas gracias, Marlene. Bendecida, saludos, profesor, está muy interesante el tema. Gracias al profesor Benito. Gracias. Bueno, sigamos, maestro. Ahorita la pregunta que estamos comentando. Ahí entonces, ¿cuál sería esa función del asesor jurídico dentro de lo que es el Ministerio Público? ¿O cómo podríamos descubrir la figura del asesor jurídico? Con respecto a la pregunta que hacía la alumna, la relación de trabajo social con el asesor jurídico. Creo que no solo el trabajo social, creo que esta es una relación multidisciplinaria y que el asesor jurídico justamente depende de su habilidad y de su conocimiento cognitivo y técnico, claro, para poder desarrollar esta situación. Claro. A la par del Ministerio Público hay que puntualizar también que el asesor jurídico no depende del Ministerio Público. Así es. No depende en absoluto de él. Él tiene que tomar decisiones justamente con base en la protección de los derechos de la víctima. Acordémonos de algo muy interesante. El Ministerio Público es la representación social, representa al Estado, él defiende a la sociedad y él es el que hace la persecución penal. El asesor jurídico defiende a la víctima. Y tan es así que tiene una separación total del Ministerio Público, que con respecto de la pregunta, él podría incluso promover actos de investigación que requieran control judicial para la protección de la víctima, e incluso de las víctimas colaterales o víctimas aleatorias. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos unas medidas de protección, vamos a engrosar esa petición justamente con un estudio de trabajo social para saber cuál es el entorno social y cómo vamos a defender a las víctimas y a los posibles testigos que nosotros promovamos para ese juicio. Entonces el asesor jurídico tiene que ser multidisciplinario, pero algo muy importante, repito, no depende del Ministerio Público. Tan es así que incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da la oportunidad, uno, de constituirnos como coadyuvantes, lo cual vamos a hablar un poquito más adelante de eso, y dos, incluso promover datos y medios de prueba diferentes a lo que promueve el Ministerio Público con base en sus investigaciones. Entonces, la relación de trabajo social, psicología, pedagogía, de medicina forense, todo un trabajo multidisciplinario trabaja a la par del asesor jurídico, pero el asesor jurídico es quien tiene la tutela de esa representación de la víctima. Él representa a la víctima, el Ministerio Público al Estado y a la representación social. Él es el persecutor de la acción penal. Qué bueno que quedó claro, porque sí, como yo siento que aquí había a veces en las mismas víctimas, el público general, hay a veces pues sí, esa confusión, ¿no?, entre una parte y otra, ¿no? Pero yo creo que usted ya lo dejó claro. Bueno, dentro de esta parte que menciona el asesor jurídico, vemos que hay un concepto, ¿no?, que se llama compensación. ¿A qué se refiere esta parte? ¿De qué hablamos? ¿Cómo va relacionada? Mira, partamos desde un punto de vista muy peculiar. Dijimos que el asesor jurídico no representa al Estado. Así es. Representa tampoco la persecución de la acción penal, sino representa a la víctima. Y uno de las tareas más relevantes de un asesor jurídico justamente es
una reparación del daño integral. Así es. Pero a veces con nuestro propio desconocimiento en el ejercicio de esta profesión como asesores jurídicos privados o particulares, es que confundimos la reparación del daño con recuperar económicamente lo que nos fue afectado y con eso nos damos por bien servidos, cuando no es así. La Ley General de Víctimas señala muy puntual cuál es la reparación. Me voy a permitir compartírtelos. Es restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición. Si conocemos esos 5 conceptos que nos maneja la Ley General de Víctimas, vamos a tener de verdad la noción de lo que es una reparación del daño integral, y no solamente conociendo estos 5 conceptos, sino toda la institucionalización que tiene el Poder Judicial para la protección de la víctima. Ahora, la compensación. ¿Qué es la compensación? El artículo 6 de la Ley General de Víctimas nos lo maneja como la garantía económica a la cual tiene derecho la víctima. Eso es la compensación económica, ¿no? Incluso cuando escuchamos en audiencias que la reparación del daño se vio cubierta porque se recuperó el bien jurídico violentado. En este caso tal vez un robo a celular. Se recupera el celular y a veces el asesor jurídico con eso damos por sentado que se hizo una reparación del daño, cuando no es así. Si hablamos de una reparación integral, la emoción que quedó impregnada en la víctima de ese hecho delictivo le causa una afectación emocional y psicológica. Entonces, eso tiene que ser tutelado. Tenemos que saber qué instituciones participan en ello, cómo vamos a hacer que la víctima realice justamente esa petición, porque de hecho la tenemos que hacer nosotros como asesores jurídicos. Tenemos que ingresar escritos y oficios solicitando la ayuda para esa víctima dentro de ese caso en particular. Entonces, repito, la compensación es netamente económica, pero la reparación del daño va más allá de todo esto. Ya tenemos que conocer toda la institucionalización, estas figuras institucionales jurídicas, ¿no?, a las cuales nosotros tenemos acceso. Sí, porque a veces la víctima acude al Ministerio Público y desconoce que existe esa figura. Exacto. No sabe, o sea, en ese momento no sabe con quién acudir. Se va directo con el Ministerio Público, porque como usted lo dijo ahorita, el Ministerio Público representa al Estado. De alguna manera él, va a tener, su labor es investigar, ¿no? Investigar. Pero aquí hay otra parte que nos decía, que donde en este caso la víctima puede ir en búsqueda de ese asesor jurídico, ¿no? Y lo que a veces no se desconoce. Así es. Sí, dígame. Hay algo que yo me he cansado de compartir dentro de las aulas, con mis compañeros docentes, con mis compañeros colegas abogados, que habemos 2 tipos de abogados. Uno, que es netamente procesal, y el abogado hablando de parte de la defensa y de una asesoría jurídica particular. Esos abogados que son netamente procesales, ¿qué es lo que hacen? De forma inmediata buscan un mecanismo, un mecanismo alterno de solución de controversias. Vámonos a un convenio, a un acuerdo, la reparación del daño, y se acabó el problema. Así es. Pero si realmente hay una afectación a la víctima, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no de verdad utilizar la dogmática penal y conocer el derecho? Saber hacer una interpretación sistemática de los ordenamientos jurídicos con los que contamos, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y por supuesto nuestro Pacto Federal. ¿Y ahí por qué cree que usted no se da ese seguimiento? Bueno, desde su experiencia. Yo te comentaba hace rato, maestro, que dentro de del Poder Judicial ya se vuelve un monstruo de 2 brazos, ¿no? Sí, claro. La Defensoría Pública y la Asesoría Jurídica Pública. Si dependen ellos de un solo ente, ¿qué es lo que va a pasar? Vemos un foco muy grande de corrupción en este sentido, porque todavía hay acuerdos fuera de sala, ¿no? Decir, oye, pues llevamos este asunto, ¿qué te parece si lo manejamos así y así? Y se da. Y a veces la víctima se queda así, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué él, en vez de defenderme, le favoreció, ¿no?, al defensor público? Trabajan para el mismo ente. Entonces esa es la peculiaridad que tenemos. Y si a ello le sumamos el que como defensores privados o asesores jurídicos privados no conocemos el proceso y nos dedicamos me adhiero a lo que dice la Fiscalía. Es triste de verdad encontrar esta profesión
que abogados se manejen de esa forma, porque desconocemos totalmente. Si no conocemos el derecho y no conocemos las instituciones que nos favorecen, ¿cómo vamos a tutelar el derecho de la víctima? Claro. Eso es importantísimo. No, sí, muy importante, porque aquí hay otro punto, y ahorita lo hablaba usted, el daño. ¿Qué es el daño? ¿Qué pasa? ¿No? Ya hablo ahorita de un punto que es la compensación, pero no nada más queda ahí, sino ahora, ¿qué pasa con esta parte del daño? ¿No? ¿O qué es el daño? Porque también a veces las mismas víctimas a lo mejor ya no desean seguir o continuar. Claro, porque hay algo muy peculiar. Nosotros como abogados, o al menos mi costumbre es esa en la práctica, manejarme siempre por conceptos. Y si no tenemos un concepto bien definido, pues entonces divagamos, ¿no? Claro. Divagamos. La situación es que, ¿qué es el daño? Hablar de la reparación del daño inclusive es ambiguo si no la conocemos. Y ya le comentaba, a veces como reparación del daño nos vamos a que, a ver, el celular que te robaron cuesta 2,000 pesos a través de una pericial en evaluación, pues te vale 2,000 pesos, ahí están tus 2,000 pesos y se acabó el asunto. Y creo que eso no es ahí. El daño viene desde una muerte, una lesión, ¿sale? Violentar un bien jurídico tutelado, algo que era propio. Es más, poder volver las cosas hasta el estado en donde se encontraban en el momento del hecho delictivo. Así es. Pues qué importante esta parte que nos está comentando, porque volvemos a lo mismo, es algo que el público en general y las víctimas deben de conocer, porque desafortunadamente es por eso que se da esta parte también, como decía, de la corrupción dentro de las instituciones, por esa falta de conocimiento. Ahora que hay otra parte también que hace un momento comentábamos y mencionó, que es esa parte de coadyuvar, la coadyuvancia entre quién la va a hacer, quién la va a llevar a cabo. Interesantísimo. Hemos visto inclusive hoy en redes sociales temas de impacto social, ¿no? Que salen los delincuentes, a pesar de que los encuentran en poder de narcóticos, armas y demás, y después andan en la calle. Un pésimo trabajo de las fiscalías, lamentablemente. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser de verdad trabajado de una forma muy puntual. La construcción de una clasificación jurídica no es nada sencillo. De verdad que no es nada sencillo tipificar un delito derivado de una conducta. Pero si empezamos a inventar delitos, claro, nos vamos a encontrar con un pésimo ejercicio. ¿Y qué es la coadyuvancia para un asesor jurídico? Incluso para la víctima. Esa coadyuvancia es poder ser tomado como parte procesal. Yo puedo tomar como víctima el uso de la voz, incluso manifestar mis datos y medios de prueba, y yo mismo desahogarlos, diferentes a los que el Ministerio Público está atacando. Incluso cuando el Ministerio Público construye su hipótesis de flagrancia, yo puedo manifestar una diversa, porque no concuerdo con la hipótesis que él maneja. En audiencia se ha dado, incluso el Ministerio Público, por decirlo así, en los casos muy comunes, ¿no? Las famosísimas farderas, manejan el artículo 146, fracción primera, que es detenido en el momento en que se está cometiendo el delito. Pero no es encuadrar ese delito en esa hipótesis, es errónea y equivocada, derivada de la conducta. Entonces yo, como asesor jurídico de la víctima, puedo promover una hipótesis diferente, tal vez la fracción segunda, inciso B, que es lo más común que se encuadra en esas hipótesis. Entonces ya lo debatimos ante el juez de control, y el debate va a ser entre Ministerio Público y asesor jurídico, porque yo estoy tutelando los intereses de la víctima. Me estoy constituyendo como coadyuvante, y desde ese momento hago mi actuación y hago mi trabajo, porque conozco la dogmática, conozco el procedimiento y sé que la hipótesis de flagrancia que maneja el Ministerio Público no es la adecuada. Entonces yo voy a tomar la iniciativa, ojo, de promover y tutelar el derecho, no de buscar la acción penal todavía, sino de tutelar su derecho. Claro. Y ahorita que nos hablaba de esta parte, ¿las víctimas únicamente pueden encontrar asesor jurídico en el Ministerio Público? ¿O qué otras instituciones? Porque podría ser una pregunta que también muchos se pueden hacer, ¿no? Esta parte, ¿en dónde está esta figura? Bueno, dentro de la Asesoría Jurídica Federal, sí, efectivamente, el Ministerio Público es el que te proporciona un asesor jurídico, pero
La víctima tiene toda la libertad de contratar a un abogado particular, un abogado privado. Lamentablemente, repito, es aquí donde encontramos esa área de oportunidad, de que no todos sabemos manejar esa figura jurídica. No solamente es pararse o sentarse al lado de la víctima, escuchar lo que dice el Ministerio Público y cuando nos dan el uso de la voz decir me adhiero a lo que dice la Fiscalía. Creo que el trabajo debe ser muy puntual, desde investigar el hecho delictivo, constituirnos en el lugar de los hechos, nosotros mismos buscar testigos, hacer entrevistas, promover nuestros propios datos y medios de prueba, desahogarlos incluso y debatirlos con el propio Ministerio Público. Nosotros tenemos que hacer una construcción diversa o si no, soportar la investigación y la acusación por las cuales se va a basar el Ministerio Público. Creo que tiene que ser una amalgama muy fuerte para ello, pero sin olvidar que no dependemos del Ministerio Público. Es una figura muy aparte. Y sabemos que a veces hablamos de una parte de corrupción, pero bueno, a veces podemos ver que existe esa demanda, ¿no? También en cuanto a esas instituciones que imparten justicia, y a veces pues no, aquí yo me pregunto, ¿cuál sería una situación por la demanda que existe en cuestión de las problemáticas que existen o que llegan al Ministerio Público, o porque en realidad dentro de las instituciones no existe ese personal que de alguna manera pueda abarcar a toda esta necesidad? ¿Usted dio en el clavo, maestro? Perdón, maestro, vamos a un corte. Claro, entramos ya en esa pregunta muy importante, pero espera un tantito y regresamos con ella. Regresamos con un corte de tu programa Derecho Humanidad. Continuamos con tu programa Derecho y Humanidad, teniendo aquí al maestro Benito, quien nos está hablando de un tema muy importante. Vamos a mencionar rápidamente los talleres o las actividades que tiene aquí también el Instituto Mexicano de Oncología. Uno de ellos es atención a personas que viven con VIH. Tiene una duración de 4 horas, inicia el lunes 10 de febrero de 16 a 20 horas. Asimismo, el taller de duelo en el plantel Tláhuac, con una duración de 4 horas, el lunes 10 de 4 a 20 horas. Aprendiendo a perdonar, plantel Montevideo, duración de 4 horas, lunes 17 de 16 a 20 horas. Autoestima, plantel Tlalpan, duración de 4 horas, lunes 17 de 16 a 20 horas. Risoterapia, plantel Tlalpan, duración 4 horas, el lunes 17 de 16 a 20 horas. Y aprendiendo a perdonar, igual en el plantel Tláhuac, tiene una duración de 4 horas, el sábado 29 de 14 a 16 horas. Esos son los talleres que imparte el Instituto Mexicano de Oncología para que se puedan inscribir a través del Centro de Tanatología y de Terapia de Duelo. Bueno, vamos a leer algunos comentarios, maestro. Sí. Claro, con gusto. Lilian Beck, me gusta y está muy interesante el tema. Alice Trujillo, pero Esteban, es un placer escucharlo y adquirir más conocimientos. Saludos, gracias, y pues, también al maestro Benito, que es quien de alguna manera nos está hablando sobre el tema. Juana Fanu Aullí, maestro Silva, me gustó saber de ustedes. Saludos, gracias, le agradezco mucho. Bueno, maestro, vamos ahorita mientras nos envían otros comentarios de temas, y ahorita lo seguimos leyendo. Toda esta parte que decíamos ahorita de las víctimas, decíamos, ¿no? Que a veces vemos, ya sea por la demanda que existe o porque las instituciones no cumplen a lo mejor con esa parte de englobar toda la problemática. ¿Qué pasa ahí con el asesor jurídico? ¿Cómo se debe de solicitar? ¿O qué hacemos ahí en caso de que una víctima llegue? Lamentablemente, dentro de las fiscalías se da una parte muy ambigua, ¿no? En cuanto a que el Ministerio Público tiene que asistir los derechos del imputado, así es, igual los derechos de la víctima. Pero como usted lo ha dicho, ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? La falta de personal activo. Dentro de una defensoría pública son de verdad incontables los casos que se llevan. Y si a eso le sumamos que asesores jurídicos públicos son insuficientes, lo que hace el Ministerio Público es que quien esté disponible, sea defensor público o asesor jurídico, indistintamente los asigna. Ejemplo, en la Defensoría Pública hay personal
llega un caso, excelente, le asigna un defensor público a este imputado, pero no hay asesores jurídicos. Entonces toma uno de la defensoría y asístelo como asesor jurídico. Eso es lo que rompe el paradigma de esto. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma preparación. A veces como defensores públicos, y se lo digo con conocimiento de causa, los defensores públicos, derivado de toda la carga de trabajo que tienen, lo que hacen es, como le comentaba hace rato, vámonos al proceso, un mecanismo alternativo de solución de controversias. Llegamos a un acuerdo, una conciliación, se repara el daño, con una compensación y vámonos, se acabó el asunto. Entonces, eso es lo que mayormente ellos preponderan, salidas alternas. Yo he escuchado mucho en la práctica dentro del Poder Judicial que dicen, este sistema está hecho para salirse de él, entonces vamos a buscar una salida, ya sea un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso o incluso un procedimiento abreviado, ¿no? Pero entonces, ¿en dónde está la tutela de la víctima? La tutela de la víctima se da desde este preciso momento en que él, como víctima del hecho delictivo, realiza una denuncia hasta que se le dicte una sentencia condenatoria a este acusado. Ya derivado de la sentencia condenatoria viene algo muy interesante que a veces como abogados particulares no sabemos manejar. Ok, se condena a este justiciable a tantos años de prisión, pero también a la reparación del daño consistente en esto. Y resulta que, bueno, pues él no tiene cómo reparar ese daño ni económico, mucho menos a reserva de lo que necesita la víctima como atención. Pero el Estado tiene que tutelar esto. Hay instituciones a las que la víctima, a través de su asesor jurídico, tiene que solicitar también incluso el pago de esas compensaciones económicas e incluso también la atención a la víctima a través de esas instituciones federales. Eso es lo que tenemos que saber manejar como un asesor jurídico efectivo. ¿Y cómo vamos en búsqueda de ese asesor jurídico, licenciado? O sea, ¿cómo solicitarlo? ¿Cómo? Yo soy víctima, llego al Ministerio Público y sé que existe esa figura. ¿Qué pasa? Lamentablemente estamos sujetos a lo que en ese momento el Ministerio Público nos asigna como asesores jurídicos. Si nos apegamos al derecho constitucional de un asesor jurídico público como víctimas, pues nos van a designar a un abogado. La condición única que hay para eso es que sea un abogado titulado, no hay más. Pero de ahí a que conozca el procedimiento, que realmente sea un asesor jurídico institucional, que conozca todas las instituciones jurídicas a las cuales nosotros podemos beneficiarnos, o que sepa todos los mecanismos que podemos activar para la protección de las víctimas, estamos a expensas de su conocimiento y de su desarrollo tanto cognitivo como técnico. Así lamentablemente. Es. Sí, y lo mencionaba, ¿no? En esta parte de la ley de víctimas, ahí lo refiere, ¿no? Ahí lo menciona, está totalmente. Lo decía usted, esta ley está calientita, es nueva, que muy pocos a veces lo mencionamos, es más en el aula de clases, y no saben, no la conocen, no saben que existe, no saben hasta dónde llegan esos derechos de la víctima. Así Entonces, como asesor, ¿cómo puedo de alguna manera generar todos esos aspectos? ¿Cómo? Bueno, creo que ha tocado un tema de muchísima relevancia para nosotros que nos estamos preparando como peritos en derecho, para los alumnos estudiantes de derecho, incluso para los que están en una maestría en derecho, tomando una especialización. Algo que, fiel a mi costumbre, siempre repito hasta el cansancio: no solamente hay que leer la ley, de verdad hay que interpretar la ley. Claro. Si usted se va incluso al artículo 1 de la Ley General de Víctimas, habla de las personas, a las personas. Entonces, ¿en qué estamos parados con esta ley? Dice Ley General de Víctimas, pero ojo, un imputado puede trasladarse de una condición de imputado a una condición de víctima. Claro. Cuando es sujeto de una acusación falsa, cuando es sujeto de una construcción de un delito que está violentando sus derechos humanos. Entonces, eso es lo que tenemos que saber manejar, hacer una interpretación sistemática tanto de la Ley General de Víctimas, repito, del Código Nacional
incluso del catálogo de todos los derechos humanos en los cuales contamos, de los tratados internacionales de los cuales México es parte. Claro. Entonces, no nada más es leer la ley, sino interpretar la ley. Es importantísimo. Claro, y ahorita, como dice usted, con estas reformas que están, y que una de ellas es en el artículo 1 constitucional, ¿no? Que aquí ya también toma en cuenta lo que son los derechos humanos. Totalmente. El asesor jurídico también debe de basarse Por supuesto. en esa parte, los derechos de hecho, humanos. ¿dónde está el fundamento del asesor jurídico? En el artículo 1 constitucional, Así es. en el artículo 17 de la Constitución, el artículo 20, apartado C, fracción quinta, fracción primera. Claro. Entonces, todos estos son los fundamentos del asesor jurídico, no solamente de una defensoría, como ahora mal llamado este sistema, ¿no? De una puerta giratoria, que los delincuentes entran y salen como Juan por su casa. Creo que este sistema, si de verdad en algún momento llega a colapsar, es no porque sea un sistema malo, sino porque los operadores de este sistema no estamos de verdad dando una preparación precisa y consistente. Estamos quedándonos muy cortos con la preparación que hacemos. ¿Cuántos años llevan del 2008 para acá? Y los operadores del derecho, llámese ministerios públicos, secretarios de acuerdos, están en constante preparación, defensoría pública, asesoría jurídica pública, están en constante preparación. Pero ¿qué es lo que pasa? Caemos en este tipo de situaciones que vemos hoy en día, en la construcción de delitos, en la fabricación de datos de prueba, medios de prueba que son falsos. Entonces, ¿cómo es posible que podamos tener éxito con un sistema que realmente para mí es bueno, pero no así la aplicación de los operadores? Eso es en donde, pues, vaya, torcemos el brazo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué podríamos decir? Que el sistema institucional jurídico es necesario implementar otras medidas, otras reformas en cuanto a estos medios que nos comenta usted, en cuanto a la figura del ser público, hacerle más que destaque más esa figura del ser jurídico. Yo creo que es una amalgama de ciertas circunstancias. Tan es así que hoy en día estaba un boom, ¿no? De esas reformas al sistema penal, y que hay que cambiarlo, que el sistema no es bueno. Bueno, se dieron tantas noticias, algunas falsas, otras que realmente tienen impacto. ¿Pero por qué? Porque justamente no estamos sabiendo operar este sistema. Este sistema para mí es genial, nos da total protección tanto como defensas al imputado, así como asesores jurídicos a la víctima. Pero hay que saber manejar estos sistemas, hay que saber manejar toda la institucionalidad que tenemos para poder aplicarlo de forma correcta. Ahora, dependemos de muchos criterios, eso es real, ¿no? El criterio inclusive del Ministerio Público, de decidir no llevar a cabo una acción penal. ¿Por qué? Porque no encuentra los elementos suficientes para hacerlo. Pero si como asesores jurídicos hacemos un buen trabajo, una buena investigación, recolectamos entrevistas, medios de prueba que sean idóneos y pertinentes para el caso, y soportamos nuestra teoría, por supuesto que lo vamos a hacer como coadyuvantes. Por supuesto que podemos tomar en nuestras manos la acción penal por particular. Eso es de verdad un gran beneficio para este sistema, pero no lo sabemos hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado que de verdad se toma la acción penal por un particular? Sí. Muy pocas veces. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque, repito, lo único que buscamos como abogados, procesalistas, y de verdad que yo siento pena por decirlo así, simplemente una reparación, una salida alterna y vámonos, se acabó el asunto, ¿no? Nos vamos felices por cobrar. Pero entonces, ¿en dónde está de verdad el conocer el derecho? Sí, no vamos a fondo del conocimiento, vamos a decirlo, del problema, ¿no? Así es. Del planteamiento que se hace en ese momento. Entonces, lo más fácil, buscamos esa salida. Imagínense una víctima que, derivado del robo de un celular, pero que esa víctima, por decir una mujer, iba hasta con su niña de brazos, le arrebatan el teléfono. No solamente es un bien jurídico tutelado el bien mueble que se le arrebata, sino el daño emocional. Así es. El poner en riesgo su vida, incluso si fue dentro de una institución gubernamental o si fue dentro de las instalaciones de algún sistema de transporte. Entonces, todo eso tenemos que poder preponderarlo, porque si no nos quedamos cortos para este ejercicio.
¿no? Yo creo que eso es lo más relevante de esto. Sí, que como dice usted, se debe de englobar toda esta parte, no nada más el bien material, sino también el daño interno, psicológico, que se genera a la persona, ¿no? Para hacer el ejercicio de una reparación de un daño moral, nos tenemos que trasladar de la materia penal a la materia civil. Así es. Para hacer un ejercicio de tutela de derechos de una víctima, que incluso las víctimas colaterales pueden ser menores de edad, tenemos que irnos a la materia familiar. Entonces tenemos que manejar todo ese sistema integral para poder hacer de verdad la defensa y la tutela de los derechos de la víctima. Sí, ahora sí, es un procedimiento, ¿no? Es un método que se tiene que seguir y que llevar a cabo. Es por eso que a veces, ahora aquí los tiempos, a veces también las personas que lo solicitan o las víctimas, a veces dicen, híjole, ¿cuánto tiempo me voy a llevar para poder realizar todo el proceso y que se me haga justicia, ¿no? En ese aspecto. Claro, o incluso también como víctimas nos encontramos con las omisiones del Ministerio Público. ¿Cuántas veces hay que vas, denuncias y, oye, ¿cómo va mi caso? Te presentas a la fiscalía como víctima. Pues están haciendo investigaciones y hasta ahí, no te dan más información cuando es un derecho. Así es un derecho fundamental y ese puede ser tutelado por un asesor jurídico, ya sea de oficio o particular, ¿no? Pero tenemos que conocer esos mecanismos y si no nos da resultado el Ministerio Público, incluso poder solicitar una audiencia ante el juez de control justamente por esas omisiones. Entonces tenemos muchos mecanismos por trabajar, algo debemos de cambiar en este sistema. De hecho, actualmente yo escuchaba que la Suprema Corte de Justicia quiere hacer algunas modificaciones en cuanto precisamente a los servidores públicos. No, ahora con toda este boom que tenemos actualmente respecto al feminicidio, ¿no? Donde mencionaba que ya todo servidor público debe de atender directamente, ahora sí, a la víctima, dependiendo la problemática, y que si no, de alguna manera también serán sancionados. Claro, las víctimas indirectas son igualmente importantes, o es más, de más relevancia. En un feminicidio, ¿quiénes son las víctimas indirectas? Los niños, claro, ¿no? Los niños que quedan a la deriva y que tenemos que tutelarlos. De ahí que se desprende, ¿quién va a ejercer una guardia y custodia acerca de esos niños? Así es. Eso es importantísimo, tutelar los derechos de las víctimas. Y este asesor jurídico también lo podemos tener en otras materias, ¿no? Por supuesto. No nada más en el ámbito penal. Cuando trabajamos sobre la asesoría jurídica federal, repito, tenemos que abordar y cubrir otras materias por naturaleza, repito, en este tema de feminicidios, de desaparición forzada. Las víctimas indirectas justamente tienen que ser tuteladas de sus derechos en materia familiar, en materia civil, cuando hay bienes muebles e inmuebles. En materia penal no se diga, trabajamos en este ambiente. Entonces es menester de quien trabaja dentro de una asesoría jurídica conocer estos mecanismos, y para un abogado particular que trabaja como defensor o asesor jurídico privado, tiene por fuerza que conocer todos estos mecanismos. Claro, entonces sí requerimos que pues haya esas reformas, ¿no? Porque si no, de alguna manera seguimos cayendo en esa parte de negligencia, de falta de conocimiento, de atención en cuanto a la asesoría jurídica, ¿no? Hacia la víctima. Y la víctima, por una parte, la falta de conocimiento de que existe alguien que en realidad me puede asistir, ¿no? Jurídicamente, en cuanto yo soy víctima de algún delito, ¿no? En este aspecto. Por supuesto, imagínate que llegas a la agencia del Ministerio Público como víctima de un asalto, en donde en ese asalto inclusive sacaron un arma y la accionaron, pero se le encasquilló y no te pudo disparar, y resulta que el Ministerio Público hábilmente con el defensor público dicen, ¿sabes qué? Pues nada más ponle ahí lesiones y robo, ¿no? O robo agravado con violencia, cuando realmente pudo ser un homicidio en grado de tentativa. Así es. Entonces ahí el asesor jurídico es el que tiene que tutelar justamente ese derecho y la construcción jurídica de ese hecho delictivo. Claro, por eso lo que dice usted, ¿no? Se le da salida a muchos, vamos a decir, delincuentes que de alguna manera, pues... Totalmente cierto. Cuando de verdad el daño a la víctima es mayor, pero resulta que
el Ministerio Público, por generarse menos trabajo, dice, ok, yo diseño la carpeta de investigación, o como ellos dicen, la encuadro, a forma y a manera de que tú puedes llegar a un acuerdo y vámonos, me quito de trabajo, ¿no? Que también es cierto que aquí, ahora, a las fiscalías se les pide un número de judicialización de carpetas. Entonces, ellos, lejos de disminuir los delitos, también los fabrican y los aumentan. Estamos en este jueguito, lamentablemente, ¿no? Y en ambas situaciones, tanto como defensor particular como asesor jurídico particular, tenemos que saber manejarnos dentro de este ambiente. Claro, sí, necesitamos ir en búsqueda precisamente de reconstruir esta parte de la figura del asesor jurídico, como decía usted, dentro o fuera de las instituciones, ¿no? Y la labor que también tan importante presta en este caso a las víctimas, o a quienes denuncian o son víctimas de un delito, ¿no? Claro, ahora, no solamente conocer de forma institucional el trabajo de un asesor jurídico, sino también de forma procesal. No solamente sujetarnos a un mecanismo alterno de solución de controversias, sino de verdad saber técnicas de litigación, ¿no? Dentro de las audiencias, del proceso. Ejemplo de ello, cuando el Ministerio Público realiza su acusación por escrito, vamos a sanear todas las deficiencias que él hizo, o vamos a aportar, vamos a constituirnos como coadyuvantes y vamos a aportar nuestros propios datos y medios de prueba para esa etapa intermedia. Vamos a tener que defender nuestra postura, incluso vamos a desahogar nuestros propios medios de prueba. Tal vez la Fiscalía no consideró unos medios de prueba pertinentes, nosotros lo vamos a hacer, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Vamos a poder interrogar, contrainterrogar. Esa es de verdad una estructura muy precisa de lo que es un asesor jurídico. Pues aquí podemos ver que una parte importante para el asesor jurídico, y vamos a decirlo en general a los que suelen defender los derechos de la víctima, esa parte también de la capacitación, ¿no? Por supuesto. Se requiere también. Totalmente, no solo como defensores, sino como asesores jurídicos. La capacitación es básica para el abogado que postula, ¿no? Porque si nosotros nos presentamos a una audiencia, a veces, ¿cuántas veces no conocemos un asunto en sede ministerial? Si no lo conocemos ya en etapa intermedia. ¿Por qué? Porque el abogado que llevaba esa representación social, esa defensa o esa asesoría jurídica, pues no dio el resultado que esperaba la víctima, ¿no? Entonces nos piden esa asistencia ya a veces en etapa intermedia, incluso a veces en etapa de juicio. Así es. Entonces hay que saber todo, hay que conocer todo este sistema y las técnicas de litigación justamente para poder hacer un trabajo preciso. Pues es un tema muy relevante, muy importante, que pues ahora sí se debería seguir tratando. Totalmente de acuerdo. Desafortunadamente el tiempo rápidamente se nos pasó, maestro. Sí. En conclusión, ¿cuál es su conclusión respecto a este tema que usted planteó? Pues yo creo que el asesor jurídico tiene que ser considerado como una figura muy importante, de mayor relevancia de la que nosotros conocemos, porque es muy desdeñada esa figura, ¿no? A veces cuando nos contratan, incluso yo me he dado cuenta, como asesores jurídicos privados, nos vamos a la fácil. Pues me adhiero a lo que diga la Fiscalía y si acaso pues corroboro lo que él dice y se acabó, pero dejamos de hacer mucho trabajo. Claro. ¿No? Hay que tutelar a la víctima como realmente tiene que ser. Así es, maestro. Pues bueno, como mencionábamos, podríamos seguir hablando de este tema y no terminamos. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos al público en general, alumnos, maestros que nos ven por este medio, y gracias por sus preguntas y felicitaciones. Les agradecemos mucho, maestro Benito. Al contrario. Es un placer haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos mucho y lo esperamos nuevamente para a lo mejor darle continuidad a este tema. Por supuesto, será un placer. Claro. Les agradecemos, gracias, que pasen una excelente tarde y nos vemos la próxima semana con otro tema muy relevante. Les agradecemos, buenas tardes, gracias. Saludos. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.